Entonces, como les dije, vamos a empezar con el área de matemáticas y pues primero que nada vamos a poner la definición, ¿sale? ¿Qué significa matemáticas? No está aquí. Tráetela de abajo, entonces, la que me dice otra vez la Aquí roja. les voy a poner un concepto. Entonces dice que es la ciencia que estudia que tiene por objeto el estudio de la cantidad abstracta. ¿A qué me refiero con cantidad abstracta? Son cantidades que a veces es complicado imaginarnos, por ejemplo, cantidades muy grandes, ¿sale? A eso nos referimos con cantidad abstracta. Matemática es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la cantidad abstracta. Ok, vamos a empezar con el área de aritmética, ¿sale? Entonces hay varias áreas de la matemática, en particular vamos a empezar con aritmética. Vamos a poner también la definición de aritmética. Al ratito les doy un tiempo para copiar, entonces no necesitan estar copiando ahorita, ¿vale? Es el área de las matemáticas que abarca la operación con los números, que abarca las operaciones con los números. En particular, vamos a ver suma, resta, multiplicación y potencias. ¿Estás? Voy a brincar. ¿Qué parte de lo que va a seguir? Digamos, voy a no. Ok, entonces, como les dije, nosotros vamos a iniciar con aritmética, ¿vale? En esta clase vamos a estar viendo temas de aritmética. Antes de continuar, por favor, copien y me dicen cuando hayan terminado de copiar. El tema que vamos a ver se llama clasificación de números, ¿sale? Lo voy a poner aquí. Vamos a ver clasificación de números. Entonces, los primeritos números que nosotros vimos cuando íbamos en el kinder son los conocidos como números enteros, ¿vale? Entonces, primero tenemos a los números enteros. Estos se representan con esta Z, ¿sale? Es una Z con 2 rayitas. Esta es la representación para los números enteros. ¿Cuál es el concepto? Vamos a poner una definición de números enteros. No, perdón. Vamos a poner primero a los números naturales. Números naturales. Naturales. Estos se representan con una N, ¿sale? Es una N mayúscula con 2 rayitas de un lado
y son los que utilizamos para contar. Estos son los que vimos primerito cuando íbamos en el kinder. Son los que utilizamos para contar. Entonces, el número natural más pequeño es el 1, de ahí sigue el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente. Salen números muy grandes, pero pues siguen siendo usados para contar, ¿sale? Empezamos a partir del 1 y ahí podemos encontrar infinidad de números. Estos son algunos ejemplos. En un caso de la vida cotidiana donde nosotros ocupamos a los números naturales es al contar, por ejemplo, personas, ¿verdad? En este caso, si notamos, cuando nosotros contamos personas, no estamos involucrando medios, ni fracciones, ni números decimales, ¿sale? No podemos decir una mitad de una persona. Entonces, contamos 1, 2, 3 personas, no tomamos mitades, no tomamos decimales. Entonces, son los numeritos que aprendimos en el kinder, los más básicos, ¿sale? Ok, entonces tenemos primerito a los números naturales. Después están otros números que se llaman enteros. Ahora sí, vamos con los números enteros. ¿Cuáles son estos? Estos son representados con la letra Z, ahora sí, y la Z con 2 rayitas aquí. ¿Vale? Cuando vean este símbolo, nos estamos refiriendo a los números enteros. ¿Cuál es la definición de estos números? Son los números naturales junto con los negativos de los naturales. No, pues estoy diciendo que te los presto mientras ya me los mandan otra semana y no sabes que aguanta, vengo, ya no. Entonces, a ver. Entonces, a ver. Ejemplos de estos números enteros son, por ejemplo, el 1, porque están todos los naturales, todos los que ocupábamos para contar, pero también están los negativos de los naturales. También está el 0, y también está el -1, el -2, el -3, y así sucesivamente, ¿sale? Entonces tenemos a los positivos de los naturales, o sea, los naturales, y también a los negativos de los naturales, ¿sale? ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, profe, todo bien. Ok. Todo bien, todo bien. Entonces, un caso de la vida real donde empezamos a ocupar los naturales. Es aquí un ejemplo al contar dinero, ¿verdad? Entonces, de hecho, el efectivo que tenemos, podemos tener aquí ya deudas, ¿no? Entonces, las deudas usualmente son representadas con números negativos. ¿Puedo no tener dinero? Eso representaría el 0, ¿no? Pero aún peor, ¿no? Puedo deber dinero, entonces eso se representaría con -3 pesos, -10 pesos, -1000 pesos y así sucesivamente, ¿sale? Tenemos entonces un ejemplo de la vida real, sería al contar dinero o el efectivo que tenemos, ¿no? Si gustan copiar, me espero un ratito. Números racionales. Estos son representados con la letra Q, con 2 rayitas otra vez. ¿Y cuál sería una definición de números racionales? Son aquellos que se pueden representar de la forma
A sobre B, donde A y B son enteros, ¿sale? Son elementos de Z, o sea, son enteros. Entonces, aquí, ¿qué ejemplos podemos tener? Podemos tener 5 medios, ¿sale? El 5 es un número entero, el 2 es un número entero, y esta es una representación de esta forma, donde aquí en este caso la A es igual a 5 y el 2 es igual a B, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de un número entero. Otro ejemplo podría ser un medio. Otro ejemplo podría ser 3/4. Pero también en los enteros también tenemos a los negativos. Entonces también tenemos al menos 2/3. Tenemos también al 3 entre -1, por ejemplo. Y empezamos a tener a todas las fracciones, ¿verdad? Todos los números que se pueden representar como una fracción van a ser números racionales. Entonces, un ejemplo de la vida cotidiana donde empezamos a ocupar a estos números racionales es, por ejemplo, al dividir un pastel en una fiesta de cumpleaños o en una fiesta, dividir un pastel en partes iguales, ¿verdad? Entonces, al dividir un pastel, pues ya estamos tomando en cuenta un medio, un cuarto, un octavo y así, ¿no? Entonces, este es un ejemplo donde empezamos a ocupar a los números racionales. Vamos a hacer 2 observaciones acerca de los números racionales. Una de ellas es, vamos a ponerla, la voy a poner aquí con rojo para que no se les vaya a olvidar. Los números enteros también son números racionales. Esa es una observación. Recordemos que cualquier entero o cualquier número entre 1 me da ese mismo número, ¿sale? Como por ejemplo, si quiero dividir 5 manzanas entre una persona, a la misma persona le va a tocar las 5 manzanas. Entonces, eso significa que 5 entre 1 es lo mismo que 5. Y resulta que pasa lo mismo para cualquier número. Si yo pongo 1000 entre 1, eso me da 1000. Entonces, si yo me tomo un entero, cualquier entero que ustedes quieran, por ejemplo 10, ¿cómo lo representaría como una fracción? Solamente poniéndole un 1 en el denominador. 10 entre 1. Como ya lo representé así, entonces pues 10, aunque es un entero, ya vimos hace rato que era un entero, y de hecho también es un número natural, ¿verdad? El 10 también es un número natural. Lo voy a poner aquí. El 10 es un número entero. Es un número natural porque también con este aprendimos a contar, ¿verdad? Y también es un número racional porque lo estamos viendo justamente como una fracción, 10 entre 1. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a esta observación? Entonces, si yo les doy, por ejemplo, el número 150, como es un entero, también es un racional. Esa es la observación. Cualquier entero también es un racional. ¿Y cómo lo puedo justificar? Escribiendo al 150 como una fracción. ¿Cómo lo escribiría como una fracción? Poniéndole un 1. 150 entre 1. ¿Sí? Ok, hagamos otra observación acerca de estos números. Entonces, la otra observación es la siguiente. Los números
con finitos decimales. También son racionales. ¿Esto por qué? Hagamos un ejemplo. Si yo les pongo, por ejemplo, 1.25, ¿cómo lo voy a ver yo como una fracción? Lo que hay que hacer es tomar este número sin considerar que tiene el puntito, escribirlo sin el puntito. En este caso sería 125. Y poner el 1 y aquí poner tantos ceros como decimales tenga este número. Notemos que este número tiene 2 decimales, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a poner entre 100, ¿sale? Entonces, de hecho, podemos comprobar usando la calculadora que 125 entre 100 me da justamente 1.25. Y vamos a hacer lo mismo en cualquier otro caso. Por ejemplo, si yo les pongo punto 36, ¿eso cómo lo representaría como una fracción? Voy a poner el número sin el puntito, o sea, pondría 36. Y voy a poner un 1 y voy a ponerle tantos ceros como decimales tenga este número. En este caso, el 0.36 tiene dos decimales, así que lo voy a poner entre 100. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Ok. Entonces ya sabemos cómo representar a cualquier número con finitos decimales como un racional, ¿verdad? Pero estas fracciones se pueden simplificar. ¿Cómo vamos a simplificar las fracciones? Dividiéndolas entre un entero de tal forma que no me quede un residuo y que el resultado de la división me dé un número entero también. ¿Sale? Eso se le llama divisibilidad. Si podemos dividir de esta forma a un número, entonces vamos a decir que el número es divisible. ¿Sale? En este caso, necesitamos que sean divisibles ambos números, el numerador y el denominador. Aquí, por ejemplo, el 125 es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque si yo divido 125 entre 5, me va a dar 25 y me va a quedar 0. El resultado de esta división entre 5 me está dando un número entero y me está sobrando nada, ¿verdad? Entonces, es por lo tanto que es divisible entre 5. También el 100 es divisible entre 5, eso me da 20. Este 25 entre 20, notemos que otra vez lo podemos dividir entre 5. Y aquí también entre 5. Entonces nos queda 5 cuartos. Esta fracción, entonces, 125 sobre 100 es lo mismo que la fracción 25 sobre 20. Y es lo mismo que la fracción 5 cuartos. Podemos corroborar usando la calculadora que 5 entre 4 es lo mismo que 1.25. Y hacemos exactamente lo mismo aquí. Podemos dividir 36 entre 2 y nos va a dar 18. Como dividimos aquí entre 2, también se puede aquí abajo, 50. Podemos dividir otra vez entre 2, nos va a dar 9/25. ¿Sí? Podemos dividir otra vez entre 3, no, entre 5, no. Entonces, hasta aquí se quedaría la fracción, ¿sale? Podemos corroborar otra vez dividiendo 9 entre 25, que nos va a dar 0.36. Así que, entonces, la observación era que los números con finitos decimales también son números racionales. Y aquí vimos la forma de hacerlo, ¿sale? Después vimos cómo simplificar nuestra fracción, ¿sale? Esta fracción de aquí, al final de cuentas, es lo mismo que esta fracción de acá. ¿Ok? Son iguales. ¿Hay alguna duda? Entonces les dejo copiar.
Copiamos esta parte de los números racionales. ¿Me dicen cuando hayan terminado de copiar? Resolver, creo que me ayuden a resolver estos ejercicios o estas preguntas que les voy a hacer, ¿vale? Y en la siguiente hora vamos a pasar a otro tema. A ver, entonces es de lo que les comenté. A ver, ¿quién me dice cómo representamos al 35 como un número racional? Tenemos al 35, es un número entero. ¿Cómo lo vemos como un número racional? 35 sobre 1, ¿no? Sobre 1. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, ¿sí verá? Así ¿Cómo es. representamos al punto 25 como un número racional? 25 Sobre entre 100. Entre. Sobre 100. Bien, muy bien. Y entonces, ¿cómo simplificamos esta fracción? ¿Qué hacemos? Dividiéndolo entre 5. Ok, entre 5, dividimos 25 entre 5, me da 5. Dividimos 100 entre 5, me da 20, ¿verdad? 20. Así Entonces, podemos corroborar que 5 entre de 20 me va a dar punto 25. Ok, Así muy es. bien. ¿Quién me apoya dándome la definición o que se acuerde más o menos o que me dé un ejemplo de los números enteros? Sin revisar sus libretas, a ver, ¿quién se acuerda cuáles son los números enteros? naturales. ¿Son los Enteros. positivos y negativos? Ajá, son los naturales positivos, o sea, los naturales, pero aquí también ya estamos tomando en cuenta los negativos, ¿verdad? Positivos Así y es. negativos, muy bien. A ver, un ejemplo de la vida cotidiana donde tenemos estos números enteros. Pues cuando nos pagan, ¿no? Cuando nos pagan tenemos dinero y cuando vamos a pagar, pues ahí resta. Ajá, en el efectivo, ¿no? Muy bien. Así es, en efectivo que usted decía hace rato. Sí, muy bien. Otra pregunta, a ver, ¿quién me dice cuáles son los números racionales? ¿Cuáles son los números racionales? Son los que se pueden representar de forma A sobre B, ¿no? A sobre B, Ajá. donde A y B son enteros, ¿verdad? Exacto. Así es. La forma, por ejemplo, para dividir dividimos un pastel o algo, ¿no? Ajá, Ajá, y se representa con la letra Z con doble palito. Ajá, muy bien. Los enteros se representan con la Z, ¿verdad? Y los racionales con la Q con 2 rayitas. Muy bien. A ver, entonces, para concluir, vamos a ver el último tipo de números, ¿sale? El último que tenemos son los irracionales. Los números irracionales. Y como su nombre lo dice, son lo contrario de los racionales. O sea, estos no se pueden representar de la forma A sobre B. ¿Sale? Es lo contrario de los racionales. Son los que no pueden ser racionales. Esos son los irracionales. Un ejemplo es el número pi. ¿Por qué el pi no es un número racional? ¿Por qué el pi es un número racional? Resulta que si nosotros queremos escribir el número pi, empiezan a aparecer muchos decimales. Habíamos dicho que si un número tenía finitos decimales, entonces lo podíamos representar como una fracción. De hecho, ya vimos cómo. Pero en este caso, el número pi, como tiene una infinidad de decimales, no lo vamos a poder escribir como una fracción. Por lo tanto, el número pi es un número irracional. Y la representación para los números irracionales es una i con 2 rayitas. ¿Vale? Entonces los dejo copiar y con esto terminamos la clase de hoy.